Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con el estudio de esta tarde. La semana pasada estuve enfermo y no pude venir, pero vi el sermón y el pastor también estuvo hablando conmigo y me dijo que retomara los dos últimos versículos de Mateo, así que en esta tarde vamos a estar estudiando, vamos a finalizar con el capítulo 16, vamos a estar estudiando los versículos 27 y 28. Luego vamos a pasar al capítulo 17 y vamos a ver los versículos del 1 al 8. Por lo cual el título de este sermón va a estar llamándose La gloria de Cristo y la revelación de su reino, porque va a ser un estudio profundamente progresivo en lo que vamos a ir desarrollando. Así que nosotros hoy vamos a ver cómo la gloria de Cristo va a revelarse de esta manera, así progresivamente. Es decir, su presencia mostrará autoridad y poder, aunque nosotros vamos a ver, basado en el contexto del capítulo 7, de que esa consumación del reino que se va a mostrar y del cual vamos a estar hablando, llegará con su resurrección y en su venida final, es decir, con la resurrección de todas las cosas. Dentro del cristianismo es muy interesante porque existen diversas posturas sobre la venida de Cristo. No es de extrañar que algunos judíos, incluso cristianos del siglo I, pensaran que el Mesías estaba a punto de aparecer, pues las expectativas del reino, sobre el reino, estaban pronto a ocurrir, ¿no?, en la mente de algunos judíos de aquella época, incluso cristianos. Sin embargo, según el Talmud y la tradición rabínica, el Mesías esperado no corresponde a la figura de Jesús de Nazaret, eso creo que lo sabemos todos, sino más bien a un futuro líder humano que cumpliría determinadas promesas históricas espirituales. Por ejemplo, una de estas características es que iba a ser descendiente de David, iba a restaurar Israel, traería paz mundial, reconstruiría el templo y hará que todos reconozcan a Dios. Eso era parte del pensamiento judío, no solamente del siglo I, de la época del Señor Jesús, sino incluso tardío, los talmúdicos también, incluso de algunos cristianos. Por ejemplo, Justino Mártir, que es uno de los padres de la iglesia, en su diálogo contra Trifón, un judío cristiano, habla claramente del milenio como la segunda venida de Cristo. En el capítulo 80 de su carta dice lo siguiente: yo y cuantos son cristianos, recto en todo, sabemos que habrá resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén, que entonces será edificada, adornada y ensanchada, como declararon los profetas Ezequiel, Isaías y otros. Porque Isaías dijo acerca de este tiempo: habrá un cielo y una tierra nueva, y habrá gozo eterno en Jerusalén. Y luego sigue diciendo más adelante: pero también he declarado que muchos que pertenecen a la fe pura y piadosa y son verdaderos cristianos piensan de otra manera. Así que en este sentido, nosotros podemos notar que en este contexto nosotros podemos entender cómo en los textos que vamos a mirar a continuación, la transfiguración, en ese acto los discípulos podían percibir un anticipo visible de la gloria de Cristo y de su reino, revelando que las personas o las promesas hechas en el Mesías, no solo apuntan a un futuro lejano escatológico, ¿cierto?, como todos nosotros esperamos, sino que ya estaba comenzando a cumplirse con Él. Con Él. El inicio de ese cumplimiento, de esas profecías, habían empezado a cumplirse con Cristo, con la persona de Cristo. De manera que el Señor Jesús, en los textos que vamos a ver a continuación, deja entrever estas realidades escatológicas, mostrándonos que el pasaje no solamente posee este sentido dual, es decir, uno inmediato para sus oyentes en ese momento y otro profético que apunta a una manifestación futura, a una manifestación futura. Así que si es tan amable, lo invito a que, si es tan amable, lo invito, hermanos, a que me acompañe a comenzar la lectura ahí en Mateo capítulo 16. Vamos a mirar los versículos del 27 al 28 en primera instancia y luego vamos a pasar a los siguientes textos. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Para nosotros empezar este estudio, nosotros podemos ver ahí en el verso 27, lo primero que podemos notar es la afirmación de la venida de Cristo acompañado de sus ángeles, algo que se menciona en los textos paralelos como Marcos capítulo 8, versículo 38 y Lucas capítulo 9, versículo
26. Entonces nosotros podemos ver que ambos textos, hermanos, conectan esta venida con el juicio final y la manifestación visible del reino. Es lo que algunos le llaman el ya, pero el todavía no, ¿cierto? De manera que la dualidad, hermanos, de este pasaje consiste en que Jesús señala, por un lado, una manifestación anticipada de su reino, como sucede en la transfiguración, que es lo que vamos a ver a continuación, y su resurrección y la expansión del evangelio. Y por otro lado, nosotros podemos ver en el texto su venida futura y definitiva en la gloria, no solamente de él, sino también de su Padre, para juzgar al mundo. Por eso no hay contradicción, sino más bien hay un cumplimiento progresivo. Es un anticipo histórico y una consumación escatológica. Por este motivo, hermanos, la tensión más bien se intensifica con el versículo siguiente, donde algunos presentes dicen que verían al Hijo del Hombre en su reino, mostrando que sus palabras tienen un doble alcance inmediato y definitivo. Actual para el contexto que se escribió y futuro, que es escatológico. El verso 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es interesante porque este versículo ha generado mucho debate, ¿verdad? Porque conecta la venida del reino con algunos oyentes de Jesús y se interpreta, de hecho, se puede interpretar de tres maneras. Aquí se las voy a resumir. Como anticipo, como interpretación número 1, se podría mirar como un anticipo del reino en la transfiguración, en el capítulo 17, donde los discípulos, los que estaban con él ahí, perciben la gloria de Cristo como ese reino inaugurado. Luego tenemos una segunda interpretación, que es mediante la resurrección de Jesús y la expansión de la iglesia. Y luego tenemos otra tercera interpretación, que es como cumplimiento escatológico parcial, reflejando el juicio histórico sobre Jerusalén en el año 70, que de hecho oía César Vidal, y César Vidal sostiene esta postura. Así que, según Lucas, capítulo 17, versículo 21, el reino ya estaba presente, según las mismas palabras de Jesús, el reino ya estaba presente entre las personas por medio de Cristo, aunque aún no se había inaugurado de manera plena. Jesús lo dice. Cuando le preguntan, ¿cuándo vendrá, veremos el reino? Y él le dice, algunos dicen que él aquí y el reino allá, dice, pero aquí el reino está con vosotros. Jesús mismo declara que ya el reino estaba presente entre las personas, pero todavía no se había inaugurado ni todavía se había consumido. Esto significa, hermanos, que Jesús, con sus enseñanzas, milagros y autoridad, traía la presencia del reino al mundo, pero su manifestación completa, visible y universal se iba a dar en su segunda venida. O ya sea que crea que hay una tercera o una segunda y media, pero de que va a suceder, no sucedió en la primera, va a suceder en la próxima. Así que esta inauguración parcial del reino, hermanos, ya estaba anticipada en el Antiguo Testamento. De hecho, fíjense qué interesante, por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7, profetiza que, de hecho ese texto lo habíamos tocado hace como un mes atrás, mes y medio, profetiza que un niño nacerá como gobernante y que habrá paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino para afirmar y sostenerlo con juicio y justicia desde ahora y para siempre. Ahora, en ese texto nosotros podemos notar algo que va de acuerdo con lo que Mateo está declarando en su contexto. Notemos aquí en Isaías capítulo 9 la expresión desde ahora, dice. Desde ahora su reino iba a ser afirmado para siempre. Isaías aquí no está apuntando a después en la segunda venida de Cristo. Estaba apuntando a cuando el Mesías apareciera. Pues en el contexto está hablando acerca de su nacimiento, de la aparición del Mesías como niño. Isaías está diciendo desde ahora. ¿Por qué? Porque indica que el reino de Dios, que va conectado con la confesión de Jesús en Lucas, el reino de Dios ya se manifiesta en la obra de Cristo. ¿De qué manera? Bueno, con su autoridad, enseñanzas y milagros. Lo conecta, hermanos, claramente en Lucas 17, 21, donde Jesús dice que el reino está entre vosotros. El reino está entre vosotros. Es decir, ya por medio de Cristo el reino ya está presente, pero su consumación total y universal quedaría para el futuro. De modo que el reino tiene un comienzo histórico,
con Cristo, pero su consumación plena se va a realizar con la segunda venida del Mesías en la gloria final. En la gloria final. Pasemos ahí a capítulo 17 ahora, versículos del 1 al 2. Y dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí en el verso 1, hermanos, es bien interesante porque nos dice que Pedro y Jacobo y Juan, que de hecho es el hermano de Jacobo, fueron con el Señor al monte a orar. Es bien interesante notar un detalle que Mateo aclara aquí, porque los otros evangelios sinópticos como Marco y Lucas mencionan a Jacobo y a Juan como hijos de Zebedeo, pero no destacan su relación entre hermanos de una manera explícita como sí lo hace Mateo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Mateo añade ese detalle que los demás evangelios sinópticos no? ¿Por qué? Bueno, lo que hace interesante esta mención, que sea importante en el Evangelio de Mateo, es para poder preparar al lector para los eventos posteriores, como el martirio de Jacobo, narrado en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 2, que es el hermano de Juan, y muestra cómo Mateo no solamente conecta la vida de los discípulos con el cumplimiento parcial de las profecías en ese momento, sino que también lo hace en un sentido escatológico. Porque lo de Hechos capítulo 12 vemos que sucede mucho después de la muerte de Cristo. Entonces vemos cómo las profecías del Mesías tenían esa dualidad, ese alcance, no solamente histórico basado en el contexto que estaban viviendo, sino también escatológico, es decir, futuro. Y eso es muy interesante porque hoy en día, hermanos, muchas personas quieren limitar a Dios de las cosas que Él puede hacer. Algunas personas creen de que Dios está esperando a que alguien haga algo para entonces tomar nota y entonces poder crear un plan. Pero nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos de que Dios por medio de la Escritura, cuando Él dice algo, se va a cumplir. ¿Quién le va a decir a Dios qué haces? Nadie lo puede hacer. Entonces nosotros sabemos que cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Simplemente que se cumplen, como habíamos visto la semana antepasada, en el tiempo de Él. En el tiempo de Él, y cuando Él habla, las cosas se van a cumplir. Y eso nosotros podemos ver con el martirio de Jacobo, narrado en Hechos capítulo 12. Así que de esta manera, la historia de Jacobo, hermanos, muestra que la profecía de Jesús, ahí en el verso 28, no era completamente futura, sino que tuvo este cumplimiento parcial en los acontecimientos de la vida de sus discípulos. En el verso 2, si seguimos ahí con la vista, en el verso 2 nosotros podemos ver este cambio de naturaleza cuando Jesús se transfigura, ¿cierto? Es decir, de un hombre con un cuerpo natural limitado a pasar a ver a una persona con un cuerpo celestial glorificado. Aquí notamos algunas, de hecho, nosotros podemos notar algunas definiciones de esta transfiguración, de este cuerpo que se manifestó en su gloria. Por ejemplo, tiene un rostro resplandeciente como el sol. ¿Qué significa esto? Que refleja la gloria de Dios, como también, por ejemplo, se describe en Daniel capítulo 12, versículo 3, cuando dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, hablando de la gloria de aquellos que iban a abrazar la fe de Cristo. Luego también tenemos otra característica, las vestiduras blancas y resplandecientes, simbolizando la pureza, victoria y condición glorificada. Detalles que Juan recoge específicamente en Apocalipsis capítulo 1, hermanos, versículos del 13 al 16, refiriéndose a Cristo cuando dice, vi en medio del candil a uno semejante al hombre y su vestidura era blanca como la nieve, simbolizando la pureza, victoria y su condición glorificada. Luego tenemos un tercer aspecto, es decir, el cuerpo glorificado en su totalidad. Es aquel aspecto que cada creyente va a tener después que muere, ¿cierto? Cuando se le entregará su cuerpo glorificado, como bien habla Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Este cuerpo glorificado dice que irradia presencia divina, es visible y poderoso, como la misma vestidura que describe Juan en Apocalipsis 19:14, hermanos, cuando dice los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, que le seguían sobre caballos blancos. Está hablando ya Juan en un estado ya glorioso ya, en la segunda venida. Entonces nosotros podemos ver
todos estos detalles o adjetivos respecto a la transfiguración no solamente tuvieron un impacto en ese momento, sino también un sentido escatológico. Dual. Esto es muy interesante porque nos hace entender y comprender que verdaderamente el Jesús, el Dios que nosotros hablamos, del cual mucha gente lo rechazan, incluyendo los judíos y cualquier otra persona, ese mismo Jesús que es rechazado por ellos y por todo el mundo, es el mismo Jesús que se presenta aquí en la Escritura que va a venir en gloria. En gloria. Y es el mismo que va a venir a juzgar a todas las personas. Muy interesante ese texto. Ahí en el verso 3, seguimos con la vista, en el verso 3 dice que apareció Moisés y Elías hablando con el Señor. Aquí Elías, hermanos, no solamente representa el arrepentimiento. Nosotros sabemos que Elías, basado, no recuerdo si es en primera o segunda de Samuel, no recuerdo bien. El tema es de que Elías no solamente representaba el arrepentimiento, el mensaje de parte de Dios para el pueblo, sino también el juicio. El juicio. No es extrañarte que Santiago lo use cuando dice que Elías oró y dejó de llover por 3 años y medio. No solamente representa ese sentido de arrepentimiento por medio del mensaje, sino también el juicio de parte de Dios. Pero también Elías representa a los profetas. A los profetas. Elías fue profeta. También aquí nosotros vemos que el Señor aparece hablando con Moisés. Esto es interesante, ¿por qué? Porque Moisés, si bien Elías simboliza los profetas, el juicio y el arrepentimiento, Moisés simboliza la ley. Es decir, la revelación dada por Dios a Israel, mostrando que Cristo es ese cumplimiento perfecto de la ley en ese momento. Por su parte, nosotros vemos que la presencia de ambos en esta transfiguración señala que la ley y los profetas encuentran su cumplimiento en Cristo. Es decir, es la culminación de la ley y los profetas. Confirmando que el Mesías es el cumplimiento del plan divino de Dios. Por esta razón las promesas, hermanos, fueron hechas a Cristo. Mire qué interesante lo que dice Oseas capítulo 11, versículo 1. Fíjense qué interesante es esto. Oseas capítulo 11, versículo 1 dice: cuando Israel era niño, lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí, hermanos, literalmente en Oseas 11:1, Dios se refiere a Israel como su hijo, recordando la historia del Éxodo. Sin embargo, como dicen por ahí, sin embargo, Mateo capítulo 2, versículo 15, aquí nosotros vemos que el evangelista aplica este versículo a Jesús cuando dice: y estuvo hasta la muerte de Herodes allí para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí nosotros vemos, hermanos, que Mateo, él interpreta la historia de Israel como el tipo de Cristo, cumpliendo así las promesas de Dios a un nivel mucho más profundo. Por eso Gálatas capítulo 3, versículo 16 también es interesante, porque las promesas dadas a Abraham y a la descendencia se cumplen también en Cristo, no en la nación de Israel. De modo que la tipología, hermano, funciona así. Fíjense esto, qué interesante. Israel, la nación, fue el hijo en la historia. Lo fue. Pero Cristo, según Oseas 11:1, es el Hijo verdadero y el cumplimiento final y perfecto de todas las promesas hechas por Dios. En Cristo. Es interesante. Mira lo que dice Gálatas 3:16, voy a leer el texto. Dice: las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Dice, no dice y a las descendencias, como si fueran muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, dice que es Cristo. Es interesante la conexión que hay de la Escritura, de cómo Dios retoma esa tipología. Sé que voy a usar un poco palabras técnicas, pero está bien, yo lo voy a explicar, no se preocupen. Nosotros en la teología reconocemos de que Israel es el tipo o la sombra, y Jesús se conoce como el antitipo de esa sombra, es decir, la revelación completa.
Y nosotros reconocemos que ciertamente el pueblo de Israel tuvo un impacto histórico para la vida incluso de cualquier cristiano moderno, ¿eh? Pero también la Escritura recoge todo el testimonio donde dice que todo ese testimonio, todas esas profecías y promesas se habían cumplido en Cristo. Por eso, Oseas 11:1 llama a Jesús como Israel, su hijo. Y eso es lo que Pablo confirma en Gálatas capítulo 3. Pero igual, hermanos, no, cada quien tiene su postura, nos vamos a alegar. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. Pero ciertamente la Escritura lo enseña. Y es muy coherente y sistemática. De hecho, es muy interesante. Y es muy bonito saber de que en Cristo se cumplen todas esas cosas. De que en Cristo se cumplen todas esas cosas. Por eso aquí Pablo, hermano, señala que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas dadas a Abraham, incluyendo la bendición para todas las naciones. La bendición para todas las naciones. Así que la aparición de Moisés y Elías en la transfiguración muestra que Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Que de hecho es bien interesante porque Daniel capítulo 9 manifiesta la plenitud de la obra redentora de Dios en su Hijo, en Cristo. En Cristo. Por eso nosotros entendemos que no hay ninguna otra persona que pueda salvar a un ser humano que no sea Cristo. No hay ninguna persona que pueda tener una paz que pueda sobrepasar todo entendimiento que no haya sido dada por Cristo. No hay una revelación en la vida de una persona que pueda conocer a Dios que no haya sido por la persona de Cristo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque al Padre le plació darle todas esas cosas al Hijo. El Evangelio de Juan es bien claro. El Padre me ha dado todas las cosas. Todas las cosas. Porque Él era ese Israel, el que hablaba Oseas 11:1. Dice el verso 4, que Pedro asombrado, el apóstol Pedro, dice a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí, si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Bueno, aquí la gente se quedará así como diciendo, Pedro, bueno, algunos evangelios, ¿no? Los sinópticos dicen de que Pedro estaba hasta medio dormido. Si bien el contexto no es bien claro, a lo mejor él estaba oyendo la conversación, se dio cuenta de que por la conversación a lo mejor Jesús lo saludó: Moisés, Elías, ¿cómo están? Y a lo mejor Pedro los oyó, o a lo mejor, no sé, dice que una nube se le apareció, como bien describe el Antiguo Testamento, que es la gloria de Dios, lo que le llaman los judíos la Shekinah, y tal vez por revelación divina, así como pasó con el mismo Pedro cuando él reconoció que era el Cristo, tal vez Dios les reveló el nombre a ellos. No lo sé, el texto no da mucho que decir. Pero lo que sí podemos ver es que en este momento muestra la reacción de Pedro ante la gloria del reino que se estaba presenciando. Es decir, su deseo de construir enramadas, como bien dice el texto, refleja que creía que la manifestación del reino ocurriría de inmediato. ¿Por qué? Bueno, porque la escena en realidad nos conecta con profecías también del Antiguo Testamento. ¿De dónde? Bueno, de Zacarías capítulo 14, versículos del 16 al 17, donde se anuncia que en los días venideros del reino, dice que todas las naciones acudirán a Jerusalén a adorar al Señor y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿lo puede tomar de manera literal? Sí, tal vez, pero déjenme le doy mi opinión. En realidad, lo que nosotros podemos ver aquí es un símbolo de la plenitud del reino mesiánico y del reconocimiento universal de Cristo como Rey. ¿Qué nación hoy en día no reconoce, chino, cubano, peruano, mexicano, colombiano, etcétera, etcétera, que sea cristiano, que no reconozca que Cristo sea Rey? Que Cristo sea Rey. Pero igual, hermanos, nosotros, por medio del testimonio de la Escritura, ya sea que usted esté a favor de una postura u otra, no pasa nada. No pasa nada. Pero usted y yo podemos estar de acuerdo en que ciertamente cualquier persona, hoy en día, en el 2026, que sea creyente, va a reconocer de que Cristo es el Rey. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Así que lo que Pedro anticipó aquí fue una manifestación del reino. Mientras que la profecía anuncia su manifestación final y universal, como bien dice en Isaías 45, y se manifestará la gloria del Señor y toda carne lo verá, eso ya es un acontecimiento escatológico final. Es obvio, no todas las personas aquí han visto a Jesús, pero sí muchas personas o todas las naciones han creído en Jesús.
¿Por qué? Porque hay un remanente. Pero es obvio que Isaías 45 todavía habla de esa manifestación futura y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá. Está hablando en un sentido escatológico. Así que el reconocimiento de Moisés y Elías, hermanos, cambió o combinó más bien esa revelación divina y reconocimiento simbólico de sus roles en esa transfiguración. Moisés representando la ley, Elías los profetas y el llamado al arrepentimiento. Y según Lucas capítulo 9, versículo del 30 al 31, en el texto paralelo, Lucas nos da un poco del contexto de lo que ellos estaban hablando. Porque si bien el texto no hace mucha alusión a ello, Lucas sí recoge un poco más de información. Y Lucas lo que nos indica, en el capítulo 9, versículos del 30 al 31, Lucas indica que hablaban con Jesús de su pasión, de que él tenía que ir a Jerusalén a padecer. Lo que también, pienso yo, tal vez ayudó a identificarlos a ellos. En el contexto de lo que estaban hablando, a lo mejor Jesús pronunció los nombres de ellos, no lo sé. Lo que sí podemos nosotros entender es que esto tenía un propósito pedagógico, didáctico, mostrar que Cristo cumple la ley y los profetas y que su gloria está ligada al plan de Dios revelado desde el Antiguo Testamento, en Cristo, en su Hijo. En su Hijo. Y es interesante porque eso nos da a entender de que Dios siempre tiene el control de la historia. A Dios no se le va ningún hilo. Como hay personas que dicen por ahí, no, es que Dios está esperando a que yo haga algo. No, no, Dios ya escribió las cosas para que las personas pudieran actuar. No es como que Dios espera que la persona actúe para entonces escribir. No, ya Él escribió desde antes. Hey, fulano, con razón tiene 2 libros, ¿no? Uno de la vida y el otro de las obras. En el verso 5, si seguimos leyendo, hermanos, dice que en el verso 5 aparece la nube, lo que estábamos hablando ahorita. ¿Qué significa esta nube? Bueno, la nube simboliza la presencia de Dios que cubre a Jesús y sus discípulos, recordando cómo Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, según Éxodo capítulo 24, versículo 15, lo que le llaman la Shekinah, ¿no? La misma nube que sobrepasó a Moisés, la que lo rodeó. Pero luego el texto sigue diciendo que desde la nube se oye una voz del cielo. Esa voz dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Reafirmando y testificando y confirmando la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y llamando a los discípulos a escucharlo y a obedecer sus enseñanzas. Cada uno de nosotros eso es lo que hacemos. Bueno, mayormente de las veces, pero ciertamente, como creo que todo creyente internamente va a querer obedecer las enseñanzas de su Señor. No solamente porque el Padre lo haya decretado, o lo haya dicho, y haya testificado y confirmado en ese momento, sino porque Él le dio toda la autoridad al Hijo. Y la palabra del Hijo tiene la misma autoridad que la del Padre. Así que este momento, hermanos, confirma la aprobación divina sobre Cristo y muestra que toda la revelación anterior converge en su persona, en Él. Por eso Jesús declara en Mateo capítulo 5, versículo 17, que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pablo explica en Gálatas capítulo 3, versículos del 24 al 25, que la ley nos condujo ¿hasta dónde? Hasta Cristo. Y, por si a lo mejor eso no es suficiente, Hebreos capítulo 7, versículo 12 nos muestra que su sacerdocio se inaugura una realidad nueva. ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es esa realidad? En que en Cristo el plan de Dios cumple toda su plenitud. Eso lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 12. En Cristo el plan se consumó, se cumplió, es su plenitud perfecta en la persona de su Hijo. En el verso 6, no se preocupen, ya estamos terminando, estamos aterrizando. En el verso 6, hermanos, si seguimos ahí con la vista, dice que los discípulos cayeron sobre sus rostros llenos de asombro y reverencia ante la gloria del Señor Jesús. Es interesante porque en Getsemaní, en Mateo capítulo 26, en los versículos del 50 al 54, cuando Jesús dice, yo soy frente a Judas, dice que cuando la multitud venía a arrestarlo, dice que ellos también caen en tierra, ¿cierto? Y se usa exactamente la misma palabra en griego, con la diferencia
Con la diferencia de que aquí, en el contexto de Mateo capítulo 17, aquí en el contexto, la caída refleja un sobreacogimiento del temor ante la autoridad divina de Cristo. Esa es la diferencia. Ellos reconocieron verdaderamente que hey, ese que está ahí es el mero mero, ¿eh? Y claro, tenemos por ejemplo, no sé, los ejemplos de Pablo, cuando se le aparece la manifestación gloriosa de Cristo también cae. Tenemos a Daniel, por ejemplo, que también cae sin fuerza cuando aparece un ángel, pero también estaba la manifestación del Hijo de Dios. Entonces vemos cómo esto mismo se manifiesta aquí. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios toda rodilla se va a doblar, hermanos. Toda rodilla se va a doblar. Y nosotros sabemos por el testimonio de la Escritura y por la fe que tenemos dada de parte de Dios por medio del Espíritu Santo y por la palabra de su Hijo, de que el Hijo es Dios, es divino y es hombre al mismo tiempo. Es increíble, ¿eh? Es increíble cómo hoy en día las personas creen que Jesucristo es este típico, no sé, hombre común y corriente, un simple mortal, y no lo ven con esa reverencia, esa autoridad divina, de que verdaderamente Él juzga a las personas como tiene que juzgarlas, de que Él es quien pone y quita reyes. Pero las personas hoy en día no tienen ese temor. Y eso simplemente es el resultado de un corazón endurecido, falto de entendimiento, que no ha sido regenerado. Como así estábamos cada uno de nosotros, en nuestra vida anterior. Así que aunque la palabra aquí en este texto, en el verso 6, sea la misma, en realidad lo que podemos ver es que el contexto, hermanos, determina si la caída expresa esa adoración reverente o expresa el reconocimiento temeroso del poder de Dios. Lo que pasó por allá en Mateo 26 fue una caída reverente, porque Jesús ahí no estaba transfigurado. Pero lo que nosotros podemos ver aquí en Mateo 17 es que es un reconocimiento temeroso del poder de Dios, del poder de Dios. Luego dice en el verso 7 y 8, perdón. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús solo. Nosotros podemos ver aquí, hermanos, que después de la transfiguración, los discípulos miran a su alrededor, ¿cierto? Y ya no vieron a nadie más sino solo al Señor. Y Él les dijo o les ordena que de no contar nada, ¿cierto? No cuenten nada de lo que habían visto, sino hasta que resucitara de los muertos. Aquí nosotros podemos ver que la gloria que los discípulos vieron, esa transfiguración, fue este anticipo de esa gloria que íbamos a ver o que vamos a ver nosotros en su segunda venida. Esa manifestación de poder, de reverencia, de temor, donde todas las personas van a ver verdaderamente a Jesús. Aquellos que decían, oh, ¿dónde está tu Dios? Se está tardando tu Dios. Bueno, no te preocupes que un día lo vas a ver. A menos que Él venga y tú lo veas, o a menos que te mueras y vayas a su presencia. Porque la misma Escritura establece de que el hombre después que muere, dice, su cuerpo va, según Proverbio o Eclesiastés, no recuerdo, según su cuerpo va a la tierra, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y Hebreos dice que está establecido de que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, de alguna otra manera, aquí todos lo vamos a ver. Como dijo Blaise Pascal, un cristiano matemático muy importante, dice, la gente me critica porque siempre le estoy hablando de Dios y que esto y que aquello, y la gente me dice, no me hables más de tu Dios, si tu Dios no existe. Y Blaise Pascal le dice, bueno, está bien, yo no pierdo nada. Si tú crees que Dios no existe, mira, al final yo viví una vida correcta, socialmente buena, pude y supe amar a mi esposa, crié bien a mis hijos. Está bien, y si Dios no existe, como tú dices, no hay problema. Dice, pero ¿qué? Tal, si Dios verdaderamente existe. Si yo me muero y Él sí existe y cuando tú te mueras lo vas a ver a Él, tú vas a estar en problemas, yo no. Y así es, hermanos. Así es. Esa gloria que los discípulos vieron en la transfiguración, entre los versículos del 7 al 8, vemos que fue un anticipo de su plenitud glorificada después de su resurrección. De hecho, es interesante porque en Marcos capítulo 16, versículos del 12 al 14, dice que se les aparece en otra forma a dos de sus discípulos, confirmando que su gloria ahora ya había sido completada después de su resurrección. Ya había sido completada. Por esta razón, la transfiguración, hermanos, muestra la inauguración de ese reino, la revelación de ese reino espiritual, de cómo no solamente el Señor, sino nosotros íbamos a tener esa apariencia gloriosa. Imagínense un cuerpo libre del pecado, donde no vas a tener tentaciones,
dependiendo ya de cómo usted lo mire, si vamos a estar casados o no. Pero el que va a ser un cuerpo libre de pecado lo va a hacer. ¿Se imagina una comunidad donde no estemos nosotros ahí discutiendo y pensando que sea el otro, que sea aquel? Nosotros por ahí hablando de, oh, que mira que esto es lo que yo creía y que mira que esto es lo que creía fulano. Ay, mira, te equivocaste. ¿Me entiendes? Cosas así, pero no sé, todo eso, a veces me pongo yo a pensar en esa manera, ¿no? Y digo, wow, qué increíble sería estando nosotros en el futuro, ya con ese cuerpo glorificado y estar libre de todo ese tipo de pensamientos. Que si estoy preocupado por esto, que si tengo un familiar enfermo, que si mi hijo se me está muriendo, que si no tengo trabajo. Pero como nosotros somos muy obedientes, desde el Génesis nosotros cargamos ese castigo. Y de hecho lo que estamos viviendo ahora es nuestra culpa. Es nuestra culpa. Pero damos gracias a Dios, nuestro Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su sacrificio vamos a poder gozar de ese estado glorioso que una vez el hombre tuvo antes de caer en pecado. Oh, mire qué interesante, me va a dar tiempo de terminar los demás versículos del 9 al 13. Lo tenía de sorpresa, ¿eh? Dice los versículos del 9 al 13 que al descender del monte Jesús ordena, el Señor ordena a los discípulos guardar silencio hasta después de su resurrección, ¿no? Mostrando que su gloria solo se iba a comprender plenamente tras su obra redentora. En el contexto nosotros sabemos que Jesús todavía no había muerto. Lucas dice que estaba hablando con Moisés y Elías porque él tenía que ir a padecer. Entonces todavía aquí su obra no se había completado, la obra redentora. Luego explica que Elías ya vino. Elías ya vino, refiriéndose a quién, a Juan el Bautista. A Juan el Bautista, quien preparó el camino, pero fue rechazado, anticipando también el rechazo de él, el rechazo que el Señor iba a sufrir. Como señala Lucas capítulo 9, versículo 31. Cuando Moisés y Elías hablaban con el Señor acerca de su partida en Jerusalén, mostrando que la gloria revelada en el monte, en la transfiguración, estaba unida a ese cumplimiento del plan redentor. Así que esto nos enseña, hermanos, nos enseña que las profecías nunca fallaron. Nunca fallaron, sino que se cumplieron de una manera que muchos no supieron reconocer. La mayoría de los judíos en el tiempo del Señor Jesús no reconocieron su venida. El mismo Señor Jesús se lo dice en varias ocasiones. Pueden ustedes reconocer el tiempo cuando las nubes tienen rebole, pero no pueden reconocer cuando el Hijo del Hombre está aquí entre ustedes. Y así pasa. Hoy en día muchas personas no saben reconocer los tiempos tampoco. Las personas a veces no saben reconocer cuando Dios le está hablando. Las personas no saben reconocer cuando verdaderamente Dios le está diciendo arrepiéntete de tu pecado. Las personas no saben reconocer cuando una persona está haciendo algo mal en su matrimonio y Dios le está diciendo por medio del Espíritu Santo, bájale un poco. Y así, podemos poner cualquier ejemplo en tu trabajo. Muchas veces no es culpa de Dios. Bueno, es que nunca es culpa de Dios. Nunca es culpa de Dios. Sino más bien es culpa de nosotros. Pero por ahí muchas veces somos nosotros los que no prestamos atención a la voz de Dios. A la voz de Dios. Así que Jesús habla, hermanos. Ese anticipo de esa transfiguración, es ese hecho que se iba a consumar. Y Dios habla de esas maneras. Esto nos enseña que las profecías no fallaron, que se cumplieron, hermanos. De forma similar, después de la resurrección, cuando Jesús se revela a sus discípulos, dice que le abre las escrituras, según Lucas 24, 32, dice que el corazón de ellos ardía, dice, mientras Él hablaba. Mientras Él hablaba, imagínense la presencia esa gloriosa de en su cuerpo glorificado, que ellos no lo pudieron reconocer y que Jesús le abriera la Biblia, o la escritura, o el pergamino, que le empezara a decir, wow, y que esa presencia del Espíritu Santo y rompiendo el corazón, todo ese orgullo del ser humano y la gracia de Dios consumiendo todo ese pecado. Increíble, ¿eh? Como mismo dice Jeremías. Dice, hallé tus palabras más dulces, dice, y las comí, fueron por gozo. Dice, tenía un fuego en mis huesos, dice que no podía contenerse, en mi pecho había un fuego increíble. Eso lo hace la palabra de Dios, hermanos. De manera que la gloria de Dios, que en el monte fue vista con los ojos, después dice que fue comprendida en el corazón, cuando Cristo les revela el sentido de las Escrituras a esos discípulos después de su resurrección. Después de su resurrección, Él mismo. Él mismo. Así que para concluir, hermanos, me gustaría terminar con 3 puntos prácticos. Número 1,
Hay que reconocer la gloria de Cristo. Debemos aprender a percibir su presencia en nuestra vida diaria por medio de su palabra y por medio de la oración. Hay personas que las he oído que cuando van a orar cierran los ojos y luego dicen, oh, espérate, estoy esperando a que Dios me hable. Yo digo, ¿en serio? No, hermanos, tenemos la palabra, tenemos la oración. ¿Usted quiere hablarle a Dios? Ore. ¿Usted quiere esperar que Dios le hable? Lea la Biblia. Si Dios quiere mandarle un mensaje por medio de alguien más, por medio de una circunstancia, por medio de un hermano, por medio de la iglesia, Dios lo va a hacer. Si Dios mismo se tiene que aparecer, Él lo va a hacer, porque Él es Dios. Como decimos aquí, como dice el pastor, no la encerramos en una cajita de cristal. Pero Dios estableció 2 normas de comunicación con nosotros directamente, de manera trascendente y inmanente, su palabra y la oración. Y el Espíritu Santo, por medio de la palabra nos conecta con el Hijo y por medio de la oración nos conecta con el Padre. Aunque nosotros sabemos de que los 3 tienen la misma naturaleza, ¿no? Coiguales, consustanciales, eternos, divinos, etcétera, etcétera. Pero si usted verdaderamente quiere reconocer la gloria de Cristo, aprenda a percibir su presencia en su vida diaria por medio de la palabra y la oración. La palabra y la oración. Punto número 2. Debemos mantener la esperanza en el reino, hermanos. Hay que confiar en que su plenitud se manifestará, ya sea que usted crea en una segunda venida, o una segunda venida y media, o una tercera. Cuando Él venga se va a manifestar, y eso es lo que tenemos que creer. Es muy interesante porque siempre me gusta pensar en estas personas, ¿no? Han salido muchos ahí, a través de la historia siempre han salido, le llamo yo los TikTokers antiguos, que te dicen, ¿no? Que en el 2000 tal va a venir Cristo. Y viene y no aparece. Y que en el 2000 tal y va a venir. Y que en el 90 y pico y que no viene, y no viene, y no viene. Y ciertamente nosotros no damos la tardanza de Dios por demora en ese sentido de que, oh no, Dios se olvidó de nosotros. No, la misma Biblia dice que Dios ha sido paciente para con todos porque espera que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros, hermanos, debemos mantener la esperanza en ese reino de que un día se va a manifestar. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, a ustedes no les es permitido saber el tiempo y las sazones, sino a su Padre en su sola potestad. No lo sabemos. Pero hay que estar listos. Es como un soldado, imagínense cuando un soldado va a la guerra, está en el campamento, no es como que el soldado ande con el arma aquí, ¿me entiende? Entre las piernas, ¿no? Ni la carabina aquí. No, pero ciertamente el soldado está pendiente, está descansando, pero está pendiente al mismo tiempo para cuando toquen la trompeta. ¡Hey! Vamos para la guerra. ¡Pum! Nos fuimos. Y así debemos estar nosotros. Tiene la parábola de las vírgenes. No se prepararon, no tenían aceite, quisieron dormir un poquito, pero cuando vino el novio o el esposo a buscar a su esposa o el novio a la novia, se quedaron. Ya hay muchos cristianos hoy en día que no mantienen la esperanza en el reino, que ellos creen que pueden tirarse una canita al aire y decir, no, si al final Dios me perdonó y ya soy salvo, ya soy predestinado y voy a vivir mi vida aquí y ya luego me arrepiento. No, las cosas no son así. Porque si verdaderamente una persona vive en pecado sin arrepentirse y llega, que Dios no lo quiera, la segunda venida o cuando Cristo venga, se quedó esa persona, ¿eh? Y como dijo alguien por ahí, la molada que le espera. Y luego tenemos el punto número 3. Hay que escuchar y obedecer al Señor. Hay que escuchar y obedecer al Señor, así como el Padre dijo, indicó a sus discípulos. Debemos escuchar y obedecer a Jesús. Tenemos que dar prioridad a sus palabras y permitir que sus palabras transformen nuestra vida. Transformen nuestra vida. Hermano, si usted quiere verdaderamente escuchar al Señor, solamente abra su Biblia. Como hay un meme por ahí que dice, quiero aprender a escuchar a Dios. Y dice, lee la Biblia, dice, no, pero es que lo quiero escuchar audiblemente. Y el otro le dice, sí, pues léela más alto. Y así pasa. Hay que aprender a escuchar a Jesús y obedecerlo, hermanos. No solamente podemos ser buenos para escuchar, sino también para obedecer. Como dicen por ahí, podemos tener mucha ortodoxia, pero nos puede faltar a veces mucha ortopraxis, ¿cierto? Así que espero, hermanos, que basados en este estudio que traje hoy, podamos meditar
y ver la realidad del reino de Dios, el cumplimiento de las profecías en la persona de Cristo, y reconocer de que solamente el Señor es quien tiene la autoridad sobre todas las cosas dadas por su Padre. Y que un día, aunque las personas lo nieguen, aunque las personas no lo crean, un día va a venir. Y va a jugar a todo el mundo y toda lengua va a confesar de que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente tu Espíritu Santo ha hablado hoy. Gracias, Señor, por transformar nuestras vidas. Solamente podemos reconocer de que tú eres quien ha obrado en nosotros, Señor, porque si no hubiera sido tu intervención divina a través del Evangelio, ciertamente nosotros estuviéramos descarriados, Señor. Estuviéramos perdidos en el mundo. Ahora tú solamente sabes dónde. Pero te damos gloria y honra por nuestro Señor Jesucristo, que verdaderamente por su pacto, por su sangre, por su sacrificio, nosotros tenemos la entrada al lugar santo, como dice el escritor de Hebreos. Bendice este lugar, Señor, bendice a mis hermanos aquí presentes y también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Oramos para que el resto del día, Señor, sea tranquilo, agradable y que nos lleves en bien a nuestros hogares. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén.